Bienvenida a Lo que Alimenta. Soy Paulina Bellicia, nutróloga clínica y psicoterapeuta, especialista en trastornos de conducta alimentaria, y hoy vamos a hablar del ciclo de las dietas, sobre cómo la restricción siempre nos hace terminar comiendo de más o teniendo un atracón, explicado desde el cuerpo, la mente y el alma. ¿Alguna vez te ha pasado que prometes comer mejor? Logras hacerlo unos días y luego terminas comiendo más de lo que querías y sientes que todo tu esfuerzo se fue a la basura o dices, ya lo arruiné, mañana vuelvo a empezar. Y ese mañana se vuelve en el mismo ciclo que ya conoces. Muchas personas llegan a consulta sintiendo mucha vergüenza. Dicen, sé lo que tengo que hacer, pero no puedo parar de comer. De hecho, lo que te está pasando tiene nombre y se llama el ciclo de las dietas. Este ciclo es una de las experiencias más comunes y más dolorosas, porque te hace sentir fuera de control, aunque en realidad estés haciendo todo lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Y no tiene nada que ver con falta de fuerza de voluntad o flojera. Tiene que ver con biología, psicología y emociones, y con años, a veces generaciones, de mensajes sobre el cuerpo y la comida. Imagina que tu cuerpo es un coche y la comida es gasolina. Cuando tienes el tanque casi vacío, todas las alarmas se prenden. Las luces del tablero, el pitido, el olor del motor, todo se prende para avisarte que necesitas más gasolina. Y tu cuerpo hace exactamente lo mismo. Cuando tu cuerpo no está recibiendo suficiente energía, enciende sus propias alarmas. Hambre, ansiedad, pensamientos obsesivos con la comida, cansancio, irritabilidad y todo esto con el objetivo de que le vuelvas a dar lo que necesita, comida. No es que sea debilidad, es biología. Te voy a dar otro ejemplo. Nuestros antepasados en la época de las cavernas a veces tenían comida a diario, pero otras veces, por ejemplo en invierno, podían pasar semanas sin comer porque no había cómo cazar. Cuando alguno de ellos por fin llegaba con comida, por supuesto que no podían comer normal, devoraban. No porque sean humanos sin control cuasi animales, sino porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Tu cuerpo funciona igual. Cada vez que lo privas, que lo restringes, entra en alerta. Y cuando finalmente le das comida, no sabe si volverá a pasar hambre otra vez. Así que come rápido, mucho y sin poder parar. A veces, solo comiendo de más, hasta sentir malestar físico. Y otras veces, hasta llegar a tener un atracón. Y eso no es falta de disciplina, es un instinto de supervivencia. Tu cuerpo es una máquina perfecta, creada para mantenerte con vida. Y todo lo que hace es con el único objetivo de cuidarte, de mantenerte a salvo. Y tenemos que empezar a entenderlo. Por dentro, este ciclo de las dietas se siente así. Día 1. Te sientes motivada, esperanzada, en control. Piensas que esta vez sí lo vas a lograr. Día 2 y día 3. Sientes orgullo por haber logrado ignorar tu sensación de hambre. Sientes ansiedad, pero la disimulas. Día 4. Llega el cansancio mental, los pensamientos obsesivos con la comida. Día 5. Comes algo prohibido. Sientes mucha culpa. Sientes que ya lo arruinaste. Día 6. Pierdes el control con la comida. Tienes un atracón y sientes un alivio momentáneo y luego una culpa profunda. Día 7. Te castigas. Empieza la restricción otra vez y te prometes hacerlo mejor. Y el lunes siguiente, todo vuelve a empezar. Ese ciclo se siente como vivir en guerra contigo misma. No confías en tu cuerpo y por lo tanto tu cuerpo deja de confiar en ti. Pero a ver, vámonos a lo importante.
¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando restringes? Primero, el cuerpo entra en modo supervivencia. Tu cuerpo no sabe que estás a dieta. No puede entender que alguien lo haga pasar hambre a propósito. Entonces, da por hecho que allá afuera estás viviendo una guerra en la que, de repente, de un día para otro, deja de haber comida disponible. O una sequía, o un invierno donde no hay animales para cazar. El cuerpo lo único que percibe es que hay menos comida. Entonces, empieza a hacer todo lo posible por mantenerte viva. Y para esto pasan cosas muy concretas. Primero, tu metabolismo se hace más lento. El cuerpo empieza a ahorrar energía. Por eso puedes comer menos y aún así no bajar de peso, porque tu cuerpo se adapta. Después, tu temperatura corporal baja. Tus manos y pies se enfrían porque el cuerpo prioriza los órganos vitales. Se alteran tus hormonas del hambre y saciedad. Aumenta la grelina, que le indica al cerebro que tiene hambre, y disminuye la leptina, que normalmente le dice al cuerpo que ya comimos lo suficiente. Suben los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que hace que te pongas más alerta, más ansiosa y con más antojos. Y algo que pocas personas saben es que el olfato y el gusto se agudizan. Tu cuerpo literalmente afina tus sentidos para ayudarte a encontrar comida. Por eso, cuando llevas días portándote bien, todo huele más fuerte. El pan, las galletas. Parece que el mundo entero conspira con olor a comida. No te lo estás imaginando. Tu cuerpo está amplificando tus sentidos para protegerte, para hacerte comer. Está haciendo su trabajo. Después, el cuerpo se obsesiona. Tu cerebro también entra en modo escasez. Y cuando el cerebro tiene hambre, piensa más en comida. Es automático. Hay un estudio muy famoso de los años 40, el Minnesota Starvation Experiment, que se hizo en un grupo de hombres saludables. Y a este grupo se les pidió reducir su ingesta a la mitad. Les quitaron el 50% de la comida y por lo tanto de las calorías que ingerían. En pocas semanas, todos pensaban obsesivamente en comida. Leían recetarios, soñaban con platillos, cortaban la comida en pedacitos minúsculos y se volvían irritables y tristes. Estas no eran personas con trastornos, solo estaban desnutridas. Y ni siquiera todos habían bajado demasiado de peso. La desnutrición puede estar en diferentes tipos de cuerpo. Un cuerpo desnutrido no es un cuerpo extremadamente delgado. Sí, existe la desnutrición en cuerpos delgados, pero también en cuerpos normales y en cuerpos que según la sociedad actual podrían catalogarse como grandes o gordos. Eso demostró algo importante. La restricción genera obsesión, incluso en personas sin ningún problema previo con la comida. Cuando restringes, tu sistema nervioso entra en modo búsqueda. Tu olfato se agudiza. Tu vista se dirige automáticamente a todo lo que se ve apetitoso. Tu cuerpo produce más saliva al oler comida. Y tu cerebro libera dopamina solo con imaginar comer. Es su forma de empujarte a sobrevivir. No es que no tengas control, es que tienes hambre. Por ejemplo, llegas a tu comida familiar. Ves una mesa llena de comida después de días comiendo solo ensalada en tu casa. Tu cerebro lo interpreta como una oportunidad de supervivencia. En ese momento no sabe que vives en el 2025 y que hay comida disponible en cada esquina. Sabe que hay comida ahora y no confía en que la habrá mañana. Así que manda el mensaje como todo lo que puedas. Y por eso pierdes el control en esa comida familiar. ¿Te hace sentido? Perder el control al comer no es el problema, es el síntoma. Es una señal de que algo necesita atención. El hambre física, el cansancio, la soledad, la tristeza o la falta de placer en tu vida. Cuando por fin comes, tu cuerpo libera dopamina y endorfinas, las mismas sustancias que se activan
cuando te abrazas o cuando lloras después de muchísimo tiempo aguantando. Por eso, en ese momento tu cuerpo se calma, tu respiración cambia, tu mente se apaga y por unos minutos sientes paz. No es que ames comer en exceso, es que tu cuerpo necesitaba descansar de tanta tensión. Literal, es como si tu cerebro fuera una computadora y tuviera abiertas 100 pestañas al mismo tiempo con fotos de comida. Y no puedes cerrar esas pestañas hasta que comes. Y cuando comes, se cierran todas esas pestañas por un rato. Por eso el atracón se siente como alivio. Perder el control con la comida se siente como alivio. Si un niño llora y tú lo callas sin preguntarle qué le pasa, va a llorar más fuerte. El cuerpo hace lo mismo. Si tú callas tu hambre, va a gritar con un atracón. Por eso, como profesionales, cuando acompañamos a una persona que come compulsivamente, no le pedimos que se controle más, lo guiamos a escucharse más. Después de comer llega la culpa, no solo por lo que comiste, sino porque crees que fallaste. Y esa culpa activa el mismo ciclo. Vuelves a restringir, vuelves a tener hambre y el cuerpo vuelve a rebelarse. Este es el momento donde muchas personas se pierden. Creen que necesitan más fuerza de voluntad, cuando lo que necesitan es más permiso y más comida real. La solución al atracón nunca ha sido comer menos, sino reparar la confianza con el cuerpo. Por dentro, se siente como estar partida en dos. Una parte de ti que quiere cuidarse y otra que quiere dejar de sufrir. La primera prohíbe, la segunda compensa. Y tú te quedas en medio, cansada, confundida, avergonzada. La restricción no solo cansa el cuerpo, cansa el alma, porque todo el día estás pensando en comida o en no pensar en comida y no hay espacio para nada más. Si vives así, es normal que sientas culpa, pero no hay nada malo en ti. Solo hay un cuerpo tratando de sobrevivir y una mente que aprendió a controlarlo para sentirse a salvo. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene ahí? Primero, te mantiene ahí el miedo a engordar. La raíz de muchas conductas restrictivas es el miedo a lo que significa tener un cuerpo más grande, no el cuerpo en sí. Vivimos en una cultura que asocia delgadez con valor. Y si en este mundo en el que vivo, la delgadez hace que valga más como persona, entonces el hambre se confunde con fracaso. Número 2. El refuerzo positivo del entorno. Cuando alguien dice, ¿qué flaca estás? Después de una etapa de restricción, el cerebro aprende que el hambre vale la pena. Y así el ciclo se refuerza. Duele, pero trae aprobación. Número 3. La culpa se vuelve nuestra identidad y ya es raro vivir sin ella. Creemos que ser disciplinadas nos hace mejores personas y comer mal se siente como fallar, no solo en la comida, sino en la vida. Número 4. El alivio momentáneo del atracón, de perder el control al comer. Durante unos minutos, la ansiedad desaparece. Por eso parece imposible parar. No estás buscando comida, estás buscando calma. Tenemos que encontrar diferentes formas de llegar a tener esa misma calma. Ok, y aquí te van algunos pasos que te pueden ayudar a romper el ciclo, a salirte de ahí. Primero, comer suficiente. Parece obvio, pero muchísimas personas no lo hacen. Si pasas todo el día aguantando el hambre y normalmente cenas con ansiedad y terminas perdiendo el control en la noche, no es que seas impulsiva, es que no estás comiendo lo suficiente durante el día.
Si eres de las que tratan de no desayunar, piensas que con tu café es suficiente, pero a las horas te da hambre. Piensas en comer, pero te da culpa. Y crees que ya no es necesario porque a las pocas horas ya va a ser hora de comer. Entonces picas algo ligero o te aguantas a la hora de la comida. En la comida comes normal, pero tu cabeza lo registró como si hubiera sido demasiado. Entonces desde ese momento tomas la decisión de no cenar. Pero te da hambre y te la pasas picando toda la tarde. Te da culpa y ya no cenas. Y al día siguiente desayunas lo menos posible o solo café otra vez. Una vez más, te la pasas pensando todo el día en comida. Otra vez. Y el día se va poniendo peor hasta que pierdes el control. ¿Qué crees que hubiera pasado si tan solo hubieras desayunado suficiente ese primer día? Seguramente hubieras pensado menos en comida. La ansiedad hubiera bajado. Por lo tanto, hubieras picado menos y seguramente el atracón nunca habría sucedido. Romper el ciclo empieza por comer más, no menos. Número 2. Comer con regularidad. Come cada 3 o 4 horas, aunque no tengas mucha hambre al principio. Así, tu cuerpo entiende que ya no tiene que seguir con todas esas alarmas prendidas en modo alerta. Le enseñas que hay abundancia y la parte biológica empieza a transformarse. El cortisol disminuye, tu metabolismo empieza a regresar a la normalidad. Número 3. Deja de prohibirte. Si hay alimentos que te dan miedo, lo más probable es que termines comiéndolos en exceso cuando los tengas enfrente. El cuerpo no distingue entre prohibido y permitido. Distingue entre disponible y escaso. Si te prohíbes el chocolate, lo conviertes en un tesoro. Y nadie puede tener un tesoro enfrente sin pensar en él todo el tiempo. Y por último, reconoce la emoción detrás del impulso. No todos los atracones son por hambre física. A veces son por hambre emocional, hambre de descanso, de calma, de compasión. Pregúntate, ¿qué necesitaba antes de comer así? Silencio, amor, pausa. Les voy a dar un ejemplo. Una paciente mía se acababa de independizar. Había esperado ese momento toda su vida, tener su espacio, su casa, su libertad, pero las noches, sobre todo después del trabajo, se sentían demasiado silenciosas. Llegaba, se quitaba los zapatos y antes de darse cuenta, ya estaba frente al refri comiendo sin pensar. Después llegaba la culpa, la sensación de ¿por qué no puedo controlarlo? La decepción. Cuando empezamos a hablarlo en consulta y a cambiar algunos hábitos, nos dimos cuenta de algo muy importante. No era hambre, era soledad. Era ese vacío que quedaba porque ya no había nadie más en casa. Y la comida se volvió ese abrazo al final del día. Y claro que por un momento funcionaba. Calmaba, daba confort, anestesiaba. Pero cuando empezamos a trabajar en lo que realmente estaba necesitando, que era construir nuevas rutinas, aprender a disfrutar su espacio, llenar su casa de música, permitirse sentir sin tanto juicio, los atracones empezaron a disminuir, hasta que un día simplemente dejaron de pasar. Porque cuando el hambre es emocional, la solución no está en la comida, sino en lo que la comida estaba intentando decirte. Para terminar, me gustaría tocar un último punto. ¿Cómo se siente romper el ciclo? Romper el ciclo de las dietas no se siente perfecto, se siente raro, porque al principio, cuando te das permiso de comer, el cuerpo no confía, cree que es una trampa. Piensa, sí, claro, me vas a dejar comer pan hoy, pero mañana me lo vas a volver a quitar. Así que come con miedo, rápido, sin respirar.
Pero con el tiempo, cuando realmente entiende que ya lo puede comer, empieza a calmarse, ya no necesita devorar. La verdadera libertad empieza cuando te das permiso. Cuando escucho nunca pensé que algún día podría tener galletas o Nutella o papas o pan dulce en mi casa sin comérmelo todo. Y ahora ni siquiera me acuerdo que están ahí. Eso, eso es paz. Este ciclo que nos lleva de la restricción al atracón es como tener una conversación con alguien a quien nunca escuchas. Si no le das voz, grita. Si lo escuchas, se calma. El cuerpo no se cura con control, se cura con confianza. Cada vez que te alimentas, le estás diciendo a tu cuerpo, puedes confiar en mí. Salir de este ciclo no significa nunca volver a comer de más. Significa que cuando pase, sabrás escucharte en lugar de castigarte. Y va a ser fácil pasar de página, porque al final el hambre no solo está en el estómago, a veces está en el alma. Y todo lo que pide es que la mires con ternura. Gracias por escucharme. Si este episodio te aportó algo positivo, te invito a calificarnos. Sé que conoces a alguien que está viviendo atrapada en este ciclo. Compártele este episodio. Hazle saber que no está sola. Esto fue Lo que alimenta. Un recordatorio de que lo verdaderamente importante no es cómo se ve tu cuerpo, sino cómo eliges vivir dentro de él. Les mando muchos besos tronados.